o no a estos cambios en la economía, en lo que pretende el gobierno nacional en cuanto a los denominados dólar colchón o plan de reparación, en este caso. ¿El Chaco se va a sumar o ya se sumó? Claro, el objetivo del gobierno nacional en esto que se denomina en términos coloquiales como dólares, en el sacar los dólares del colchón, implica en definitiva dejar de considerar evasores y dejar de perseguir a una gran cantidad de argentinos que han tenido alguna capacidad de ahorro en los últimos años y que por excesiva presión impositiva, por los enormes controles cambiarios y por la altísima inflación, buscaron como alternativa refugiarse en moneda dura, en el dólar, para poder sostener sus actividades económicas, sus actividades profesionales y para que no se le licúen sus ahorros. En el marco de toda la normativa actual, la normativa penal tributaria, normativas de ARCA, de la UI, son considerados evasores por montos de 1.500.000 hacia arriba. Con lo cual, ¿qué pretende el gobierno nacional? Y parece acertada la medida, dejar de considerar delincuentes a esta enorme cantidad de ciudadanos que no han hecho más que protegerse de malas políticas de Estado durante tantos años, que licuaban los ingresos y los ahorros de la gente que tenía capacidad de ahorro, lograr destrabar esto y que esos dólares y esa capacidad de ahorro del argentino sea volcada a la economía para poder generar un fenómeno de reactivación, y la reactivación en definitiva termina generando mayor empleo, y que es el grave problema que tiene este país del empleo vinculado con el sector privado y dinamizado a partir de la economía justamente privada. Ahora, ¿qué va a pasar con los controles? ¿Va a haber controles? Claro que va a haber controles, claro que va a haber controles. Lo que pasa es que hoy el universo de personas sujetos de información es tan amplio que en definitiva el organismo tributario termina con toda la carga burocrática, teniendo que hacer control de una persona que por 1,5 millones de pesos por gente que evade sumas, que ha evadido realmente y basada en actividades ilícitas. Acá lo que busca el Estado Nacional es que los organismos tributarios puedan enfocarse en los verdaderos evasores, los verdaderos lavadores de activos que han hecho sus ingresos no protegiendo de sus pequeños ahorros, sino realmente han hecho a partir de actividades realmente ilícitas. En ese sentido, y respondiendo lo que me consultabas, la semana pasada acompañé al gobernador de la provincia, al arquitecto Leandro Esdero, a Casa Rosada, donde ahí se firmó con el titular de ARCA y con la presencia del jefe de gabinete Guillermo Franco y de Lisandro Catanal, vicejefe de gabinete, con otros gobernadores. Ya son 14 los que han firmado un convenio, una adenda, convenios preexistentes, en el marco del cual se establece que la provincia, y la provincia del Chaco particularmente, va a avanzar en ese sistema para no generar mayores regímenes de información, mayores trabas burocráticas y en definitiva ir simplificando el sistema, justamente en beneficio de esto, de que los ahorros de las personas vayan volcándose a la actividad económica. ¿En qué mejoraría la situación por ahí de la gente? Mira, acá lo que pasa históricamente, hay un fenómeno de falta de confianza y expectativa en el país, en el sostenimiento de políticas a largo plazo que garanticen una estabilidad, de que no haya cada tanto estos saltos que se producen disruptivos en la macroeconomía que terminan licuando los ahorros de la gente. En la medida que se vaya construyendo estabilidad en el tiempo, con un modelo económico que permita garantizar reglas de juego serias, que se destrabe burocráticamente una serie de acciones que hay que hacer, bueno, en medida de eso se va a ir generando confianza no en los inversores externos, pero no solo los externos, en los inversores internos. Se habla entre 200.000 y 400.000 millones de dólares de argentinos que tienen bajo el colchón, como se dice, guardado en caja de seguridad, escondido del sistema en un marco de informalidad. Bueno, el gran desafío es lograr construir confianza y que los argentinos empiecen a volcar los fondos al circuito económico para formalizar y dinamizar la actividad económica. Otro de los puntos también en las últimas horas se conoció, bueno, lo dijo en una entrevista que realizó Sturzenegger, hablando acerca que ahora el recorte tiene que ir a las provincias. ¿Cómo va a recortar la provincia del Chaco? Bueno, la provincia del Chaco en realidad ya tuvo, esto nosotros tenemos que decir, la provincia tuvo un control muy fuerte de los gastos y la erogación a partir del 10 de diciembre del 2023. De hecho, siempre lo veníamos diciendo que la primer premisa, y hubo dos en realidad, dos de las cuales se desprende otra, que el gobernador instruyó al equipo económico y a todos los ministerios en general y a las empresas del Estado a partir del 10 de diciembre. A nosotros nos convocó particularmente a primera hora del 10 de diciembre, nos dijo, primero que nada, estricto
control, estricto orden en el manejo de las cuentas públicas, y segundo, no se gasta más lo que ingresa. Así que el Chaco ha venido trabajando muy fuerte en ese tema, pero obviamente hay cuestiones estructurales que nosotros tenemos diferente a otras provincias y que realmente nos generan un costo elevado. Por un lado es la enorme proporción de empleo público en relación con la cantidad de habitantes, pero bueno, es una cuestión que se da. Tenemos una planta de personal de 76.000 agentes, jubilados por 45.000, tenemos por constitución un 82% móvil, con lo cual estas son cuestiones establecidas constitucionalmente y bueno, la cuestión salarial nos lleva a esta cantidad de empleados, nos lleva a que el 90% de los recursos de coparticipación se los lleve la cuestión salarial. Estos son gastos que no se los puede evitar, son gastos que se los tiene, y entendemos en su momento se ha hecho una gran readecuación de salarios, una actualización salarial se fue haciendo el primer día en un entorno muy complejo que ha permitido mejorar el salario del sector público y a la vez sabemos, con un sector público tan sobredimensionado, volcar fondos de esa manera al sector privado, porque el sector privado que tenemos, que es pequeño, a la vez vive del sector público, del sueldo del empleo público en gran medida, ¿no es cierto? Hubo recortes en un primer momento acerca lo que fue el año pasado en esta parte, ¿no? En lo que es la administración pública. ¿Puede llegar a haber más o no? ¿Cómo es la situación? Nosotros lo que estamos haciendo en el equipo económico, con el ministro Abraham, con el secretario de Hacienda, Sebastián Villalonga, es trabajando fuertemente en el control de los gastos improductivos, innecesarios, improcedentes, y vamos atendiendo las cuestiones fundamentales de salud, educación y seguridad, con lo cual nosotros entendemos que hemos hecho un gran, si se dice, ajuste, una asignación correcta, para decirlo bien, de los recursos, y seguimos trabajando en ese sentido, con lo cual lo que se viene proponiendo desde Nación, esta provincia lo viene haciendo desde el día 1. Exactamente. Y por otra parte también, ¿cómo está hoy la economía de la provincia? Se habló también de que no podrían llegar a dar un aumento, por ejemplo, a los distintos empleados públicos, pero ¿cómo está hoy la situación económica de la provincia? Bueno, la situación económica de la provincia, nosotros nos encontramos el 10 de diciembre del 2023 con una situación realmente lamentable, 1.300 millones de pesos en caja, y había vencimientos por casi 100.000 millones en diciembre. Justamente a partir del orden que fue muy estricto y que sigue siendo muy estricto, pudimos sostener las prestaciones. Hicimos actualizaciones vía cláusula gatillo que fueron únicas en el país. Los docentes pasaron del puesto 21 al puesto 6. El sector de la administración general, policías, médicos, enfermeros, también tuvieron una verdadera recomposición, como les digo, inédita, porque todas las provincias en general licuaron sueldo y la provincia del Chaco no lo hizo, siendo la provincia más pobre y con los recursos más comprometidos. Hacia adelante es seguir trabajando así. La situación es compleja, es difícil. Este mes tuvimos una caída en términos reales de coparticipación del orden del 25%. Este mes de junio tenemos una coparticipación también un poco compleja en virtud de que los anticipos de ganancias, que antes eran del 25% en el mes de junio y eran 9 cuotas del 8,33%, ahora pasan a ser del 11%, cuotas consecutivas del 11%, nos impacta financieramente en el mes más complejo junto a diciembre, que es el mes del aguinaldo. Pero no obstante eso, estamos cumpliendo los compromisos de toda naturaleza, salariales, de educación, de salud, con criterio, con austeridad y bueno, enfocados en cada renglón de gasto y cuidando cada centavo, que son de todos los chaqueños, ¿no es cierto? El presidente Javier Milei dijo que primero no dio un plazo de 8 meses cuando asumió, después de 11 meses, de un año, y ahora dice que en el 2026 podremos estar en mejores condiciones. ¿Lo ve viable o no? Sí, lo veo viable. Entiendo que los fundamentos de la macroeconomía y este cambio de modelo iban a llevar un tiempo. Venimos de un esquema de un populismo exacerbado que realmente ha destruido los cimientos de esta nación, pero ha destruido los cimientos no solamente desde lo económico. Creo que la destrucción fue mucho mayor y fue desde lo cultural. Han destruido la cultura del trabajo. Había un esquema de corrupción que realmente también conspira contra la cultura de una nación, y esa reconstrucción, volver a generar confianza, más el cambio de los fundamentos